Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva, hoy 1 de diciembre. Ya estamos en un ambiente navideño porque empieza este mes especial en el cual pues vamos a celebrar tantas cosas tan bonitas en nuestras tradiciones y vamos a tener la oportunidad de compartir con todos nuestros amigos, familiares y con aún aquellos que no conocemos este espíritu navideño que nos lleva más allá de pensar en un regalo, en pensar en cómo hacemos para ayudar a un hermano guatemalteco, a una persona que esté en necesidad. En fin, tener ese espíritu que es tan bonito y que nos llena de mucho cariño y amistad. Hoy tengo un programa con una visita muy agradable. Nuestro invitado esta noche es el licenciado Carlos Contreras, a quien me permito darle la bienvenida. Gracias, Francis, muy amable. Bienvenido a Acción Positiva. De nuevo, Carlos, es verdaderamente un gusto que estés acá en este programa en el cual ya nos has acompañado previamente. Y me permito señalarlo porque en una oportunidad fue como ministro de Trabajo, en el cual hablamos de políticas laborales y de todas las cosas buenas que hay que hacer, y luego asumiendo la Junta Directiva, la presidencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hago este señalamiento pues para ver esta experiencia del licenciado Carlos Contreras, la importancia de sus contribuciones que ha tenido para Guatemala y obviamente todas aquellas cosas buenas que pueden resultar de una misión bien llevada a cabo. Así que, Carlos, bienvenido a Acción Positiva. Muchísimas gracias. Y pues hay tantos temas que tenemos que hablar sobre la seguridad social en Guatemala. 30 de octubre de 1946 empieza, hace 69 años, en el gobierno del presidente Juan José Arévalo, y obviamente dentro del espíritu establecido en la Constitución Política de Guatemala, artículo 100, en el cual se señala esa responsabilidad del Estado de velar, preservar, desarrollar la salud y la previsión social. En este periodo de tiempo, Carlos, lo que ha pasado hasta ahora, ¿cuál sientes tú que han sido los logros más importantes que han ocurrido durante la administración que te ha correspondido desempeñar? Pues primero quiero agradecerte, Francis, la invitación de estar aquí contigo. La verdad es que tú eres una persona muy respetada en nuestro país, muy querida, y tu programa, por supuesto, igualmente, ¿verdad? Muy respetado. Así es que estamos muy agradecidos de estar contigo. Realmente, los avances en una estrategia de nación es difícil medirlos, digamos, en cortos plazos o en cosas pequeñas. Pero nuestra junta directiva, quiero comentarte, es una junta directiva que ha tenido un norte clarísimo y es el norte verdaderamente de recuperar la misión que le ha sido encomendada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nosotros encontramos una institución no solo a la deriva, sino que una institución con una reputación verdaderamente maltrecha y no, digamos, gratuita, porque se había llegado verdaderamente a dos características muy claras. Por una parte, realmente la incidencia de la junta directiva en los destinos integrales de la institución era muy poca. Y por otra parte, eso se podía apreciar muy bien con la calidad tan deficiente de los servicios en general de la seguridad social. De manera que el primer gran avance que ha tenido la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es retomar el control de los destinos del instituto para cumplir con su misión, que es darle protección social a los guatemaltecos. Nosotros los guatemaltecos vimos de manera tan fugaz las contribuciones de la Revolución de Octubre desde el punto de vista estructural. Vimos tan, digamos, lejano en el tiempo, o vemos tan lejano en el tiempo, el legado del doctor Juan José Arévalo en construir una institución encargada para
darle protección social a los guatemaltecos. La protección social ha sido tan débil que no nos damos cuenta de la enorme trascendencia que tiene. Y esa es muestra de que la institución muy pocas veces se orientó verdaderamente a su misión. Yo doy todo este discurso porque la Junta Directiva sí del ICS lo que ha hecho en los últimos 4 años es luchar por darle a los guatemaltecos, a los derechohabientes, servicios que sean de calidad y buscar la ampliación de la cobertura a más guatemaltecos. Creo que es muy importante todo esto, Carlos, que señalas, porque obviamente la visión ha ido cambiando. La mayor parte de guatemaltecos, creo que un 17% más o menos de la población tiene la cobertura de la seguridad social. Pero sí falta comprender todos estos beneficios que conlleva, porque no es solo la protección, la prevención de la salud, sino que también la previsión de lo que va a pasar cuando haya una incapacidad o cuando pues, se llega a una vejez, y eso es parte fundamental. Ahora, les tocó como junta directiva a ustedes enfrentar una tormenta inicial con el caso de PITSA y el caso de la diálisis, y pues eso yo creo que fue sumamente difícil de solventar, porque creó una crisis de desconfianza tanto externa como interna. Me imagino que fue uno de los primeros escollos importantes que tuvieron que enfrentar. Sí, en efecto, nosotros al llegar a la institución nos encontramos, por ejemplo, con temas de abastecimiento. La institución, en términos reales, y lo que hoy llamamos la disponibilidad de medicamentos, no estaba más allá del 60%. Teníamos enormes problemas de abastecimiento. Por otra parte, toda la estructura de adquisiciones verdaderamente estaba orientada a beneficiar pocos proveedores. Eso hacía que no solo no teníamos un aprovisionamiento completo, sino que además teníamos que pagar una factura carísima de sobreprecios de medicamentos. Entonces no satisfacíamos a la gente, porque no teníamos los medicamentos, pero de todos modos no teníamos control sobre el gasto. Y por otra parte, se habían abandonado áreas muy importantes de administración, como por ejemplo el fortalecimiento de la carrera profesional. Ni teníamos ni hoy tenemos los suficientes especialistas, los suficientes médicos para atender a nuestra demanda, porque los salarios de nuestros médicos, los salarios de nuestros trabajadores estaban muy por debajo de un nivel, digamos, de mercado. Es decir, que ¿qué trabajador quería trabajar con nosotros? ¿Qué médico quería trabajar con nosotros si por una parte el salario no era bueno y por otra parte había mucho desprestigio? Entonces, si nosotros seguíamos sobrepagando una factura altísima en precio de medicamentos, nuestros expertos matemáticos nos decían que no podíamos invertir en mejorar los salarios porque podíamos poner en riesgo la estabilidad de los fondos que sirven para pagarle las pensiones a los. Bueno, incluso recuerdo números que mencionaban que se iba a acabar, pues no, ya había casi que fechas establecidas para ello. Carlos, obviamente revisando el tema, encontramos unos datos que son muy impresionantes. Por ejemplo, se habla que en este periodo de 4 años, ahorros en la compra de medicamentos de casi 4,000 millones de quetzales, lo cual es sumamente alto. Yo creo que eso es un logro muy importante de la institución. ¿Cómo se ha hecho, cómo se ha logrado llegar a tener esta rebaja en costos? Obviamente tú mencionas, y se menciona en algunos artículos que se han publicado, pues el hecho de que había, y así se le llama en estos artículos, mafias infiltradas que tenían el negocio y no lo querían soltar. Así es. ¿Cómo lograron primero llegar a tener estos ahorros tan importantes? Bueno, lo primero es que toda nuestra junta directiva, y eso lo, digamos, impregnó en la administración, es una junta directiva honorable, es una junta directiva que está consagrada verdaderamente a utilizar los recursos de la institución para servir al afiliado y para fortalecer la institución. Entonces, para nosotros eso era lo más normal, es decir, no tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande porque
Nuestra tradición es de gente, como somos los guatemaltecos, como nos enseñaron a hacer los guatemaltecos, de ser gente que trata de hacer las cosas honradamente. Entonces, ese es un punto importante, porque el liderazgo marca cómo va a ser la institución. Nuestra junta directiva es una junta directiva honorable. Pero hay un tema que es bien importante, y es que nosotros empezamos a construir institucionalidad. No es solo que tuvimos los ahorros, es que los ahorros son la consecuencia de haber trabajado con UNOPS en construir una institucionalidad. Construimos una dirección terapéutica central que no existía para poder avanzar también en temas de calidad de los medicamentos. El medicamento que necesita nuestro derechohabiente con la calidad que lo necesita, que todavía nos hace falta, pero estamos trabajando en eso. Construimos una dirección técnica de logística, que es la responsable de controlar que haya aprovisionamiento en todos lados, que las bodegas se manejen técnica y profesionalmente. Y eso es sumamente importante, porque eso no existía antes. Nos permite no solo, por un lado, en un brazo tener adquisiciones de lo que se necesita con calidad, y por otro lado, la oportunidad de adquirir y tener lo suficiente. Generamos una... Y distribuirlos adecuadamente. Por eso podemos soñar hacia el futuro con cosas muy interesantes. Generamos una unidad de inteligencia de mercados, ¿verdad?, que era importante para poder, en efecto, por ejemplo, saber cómo estaban los precios de nuestros medicamentos. En Guatemala, el guatemalteco paga los medicamentos más caros del mundo, más caros que en Europa, más caros que en toda América Latina. Ese es un hecho resentido tremendamente, Carlos. Nosotros tenemos una unidad de inteligencia de mercados que constituimos con las enseñanzas de UNOPS, que cuando hacemos una compra, hasta en compra directa, nosotros racionalizamos los precios con los precios de 14 países, por lo menos. Entonces sabemos que si el medicamento que nos están vendiendo, aunque sea en compra directa, es un medicamento que está dentro de precios competitivos. Muchas veces tenemos desabastecimiento de un producto porque queremos comprarlo y es proveedor único o es el único que está ofertando, y nos está ofertando en un precio que verdaderamente es escandaloso. Entonces, hasta que no racionalizamos ese precio, 2 o 3 concursos, 2 o 3 compras directas, no lo compramos. ¿Pero por qué? Porque el dinero que nos ahorramos en la compra de medicamentos, que en el año 2018 fueron 1,000 millones de quetzales aproximadamente, nos sirvió para contratar 600 profesionales y trabajadores nuevos en el hospital de Zona 9. No lo podíamos hacer. 400 enfermeras y más de 200 médicos. Al fin, en marzo de este año, logramos incrementar salarios a todo el personal del ICS, porque veníamos arrastrando esa rémora. Pudimos terminar con solvencia el hospital de Quetzaltenango y contratar a los 1,700 trabajadores del hospital de Quetzaltenango. Terminamos Puerto Barrios y contratar a los 250, 300 trabajadores. Entonces, ya el ICS, con una mayor soltura financiera, controlando mejor ese gasto excesivo que se iba a los bolsillos de a saber quién, ahora se están orientando para mejorar la calidad. Por supuesto, nos falta, ¿verdad? En los temas de calidad es el gran desafío que tenemos ahorita. Obviamente y desafortunadamente, Carlos, pues muchos sabemos quiénes son estas personas, ¿no? Pero que se aprovechaban antes o verdaderamente pues explotaban la salud del guatemalteco. No es nuestra misión el señalarlos acá, pero obviamente ojalá que el sistema legal y ojalá que las investigaciones que se hagan terminen por primero erradicar a estos nefastos proveedores del sistema y por otro lado pues el mismo guatemalteco aprenda a castigarlos, digamos, con su actuación, y las instituciones también. Obviamente el ahorro no es solo en el precio, es un ahorro que también en el mejor uso de los recursos, incluso en el mejor uso financiero, en la contratación de mejor personal, como tú indicas, y el hecho de que todo esto va a representar una mejoría para la atención del guatemalteco, para la atención del afiliado. Obviamente me mencionaste un punto que me pareció interesante, el hecho de la centralización de la compra, porque antes aparentemente, por ejemplo, en un departamento lejano el mismo medicamento se compraba con discrecionalidad a un precio mucho más alto que el que se compraba en otro lado. Es decir, una serie de medidas administrativas que han venido siendo muy positivas. Muchos intereses se han tocado en el camino
y estos pues perversos que mencionamos que se vivían nutriendo de la salud del guatemalteco no estarán muy contentos. He leído algunos artículos publicados recientemente por destacados analistas y uno de ellos, el licenciado Gutiérrez, señala incluso el peligro de que pudiera revertirse eso que ustedes han hecho positivo. ¿Existe esa posibilidad de que pudiéramos regresar al pasado, Carlos? Dentro de los últimos 4 años que hemos administrado la seguridad social con esta motivación, siempre hemos tenido esa presión. Por supuesto, en la coyuntura de un nuevo gobierno, la presión se ve intensificada y, por supuesto, estas personas que, por supuesto, el columnista Gutiérrez decía que le sobran los dedos de la mano, y podría ser así para contar cuántos son, han querido recuperar el control sobre la institución. Lo que nosotros hemos percibido, Francis, es que hay vasos comunicantes aún con casos muy delicados como los negociantes de la salud y con el caso de cooptación del Estado. Por supuesto, ese ya es un trabajo que deberá realizar la Fiscalía. Nosotros, así como le damos todas las facilidades a la Contraloría para que haga los análisis y controles que tiene que hacer, también le hemos dado mucha información a la Fiscalía para que pueda verdaderamente llegar a la verdad de los casos de corrupción que tanto daño le han hecho a Guatemala. Nosotros hemos trabajado y hemos demostrado que manejando los recursos de manera positiva podemos lograr buenos resultados. Mira, el tema de la calidad. El tema de la calidad es el gran desafío que se nos viene. En estos 2 años hemos logrado recuperar el control, pero ahora nos hace falta meternos a los esfuerzos de calidad. Y aquí mi llamado es verdaderamente a nuestros médicos, a nuestros derechohabientes. Nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún proveedor, ni con ninguna marca de medicamentos, ni con nadie que nos presione. Los medicamentos que nosotros les tenemos que dar a los pacientes son los que verdaderamente necesitan. Entonces, si un paciente le está cayendo mal su medicamento, se lo tiene que decir a nuestro médico. Y nuestro médico en su consulta tiene siempre que preguntar qué tal está cayendo ese medicamento. Si ese medicamento no funciona, nosotros podemos cambiarlo, pero tiene que funcionar la institucionalidad, lo que se llama, y tú sabes bien, la medicina basada en evidencia. Si el paciente le está cayendo mal ese medicamento, no lo está curando, nosotros podemos cambiar a otro medicamento. Nosotros no tenemos compromiso y esa es la idea. Son verdaderamente los pilares de una nueva seguridad social donde todos estemos consagrados verdaderamente a atender al derechohabiente. Porque tú lo mencionaste, no queremos solo los derechohabientes de hoy, mira, es el 17-18% de la población y la seguridad social se hizo para proteger a todos los guatemaltecos. Claro, y ese es el ideal de poderlo ampliar en esta forma. Carlos, que voy a señalar porque me pareció muy interesante dentro de todo esto que hablamos de la calidad, etcétera, está el hecho de la revisión que tú me comentaste, hicieron ustedes del listado básico de medicamentos, porque ese ha sido parte de un gran agujero negro que existía, que favorecía a ciertos proveedores, casi que diseñado por ellos. Entonces me pareció muy interesante ese proceso que me comentaste que ustedes siguieron para reformarlo, tomando en cuenta la opinión de destacadas instituciones a través de OPS, UNOPS también, porque yo creo que ahí hay un listado básico que ahora sí responde a las necesidades del guatemalteco, que sí permite dar ese buen tratamiento que tú señalas con calidad. Voy a decirlo muy rápidamente lo que me comentaste, pues la Universidad Javierana participa la OPS, participa la Universidad de La Plata, es decir, hecho muy institucionalmente para tener un instrumento muy bueno de dirección. Sí, bueno, el listado básico de medicamentos es aquel grupo de medicamentos que es lo único que nosotros podemos comprar. Es decir, el ISSSTE no puede estar comprando de manera, digamos, caprichosa. Se tiene que hacer un análisis de lo que verdaderamente se necesita y sobre la base de ese análisis queda un listado técnico de medicamentos. Ese listado se había manipulado. Nosotros vimos, por ejemplo, los expedientes que sirvieron para la inclusión de medicamentos en años
recientes antes de llegar a nosotros, y eran fotocopias de Google. Eso eran. Imagínate tú, ¿qué calidad de medicamentos pueden ser? Por supuesto, estaban preparados para que solo los pudiera vender una persona o un proveedor o un grupo muy pequeño. Hechos a la medida. Sí, entonces eso nosotros partimos de cero, revisamos el listado, eran más de 700 medicamentos, de esos sacamos alrededor de 105 e incluimos unos 60, 65 que se necesitaban. Pero como yo te lo digo y se lo digo ahorita al público, nosotros no tenemos compromiso con ningún laboratorio, con ningún comerciante. Si un medicamento no está funcionando, lo podemos sacar. Y si un medicamento se necesita, porque el paciente lo necesita, lo podemos incluir. Es un listado dinámico, pero tiene que ser técnico y tiene que ser verdaderamente sobre lo que ustedes los médicos conocen como la medicina basada en evidencia, que no es caprichoso. De manera pues que esa es la lucha, ¿verdad? Ahorita que nuestros derechohabientes están reaccionando, nosotros estamos ya revisando, digamos, algunos medicamentos que se deben incluir, otros que se deben excluir, de manera que verdaderamente sirvamos a la gente. Ese es nuestro derrotero. Nosotros necesitamos calidad porque queremos que los guatemaltecos confíen en el ICS. Claro, pues sí, para que sigan utilizando el servicio ampliándose. Una duda, un señalamiento que nos han comentado que en parte priva por desconocimiento muchas veces es el uso de genéricos. Entonces nos comentan que mucho medicamento fue cambiado a genérico y eso en alguna población despierta cierta desconfianza. ¿Cómo lo manejan ustedes lo de los genéricos y cómo crear la confianza hacia ese tipo de productos? Pues mira, el genérico es un medicamento que se fabrica sobre la base de la patente original del primer medicamento de marca, que es el caro. O sea que para fabricar un medicamento genérico no se utiliza una fórmula diferente. Si nosotros estamos comprando un genérico, ese genérico se tiene que fabricar con la fórmula del medicamento inicial. Lo que sucede es que ese medicamento original es el producto de una investigación científica que costó mucho dinero. Entonces las patentes, cuando se patenta, lo que hacen es proteger esa inversión y le dan un plazo al que hizo el medicamento original y le dice, mire usted, le damos 5 años, le damos 10 años para que solo usted pueda fabricar ese medicamento, para que usted recupere su inversión. Al cabo de esos 5 años o 10 años, conforme sea la patente en el país donde se la dan, esa patente queda liberada. Entonces cualquiera puede ir al registro, agarra la patente y fabrica el medicamento igual como lo tiene el original, solo que no puede llevar el nombre del original. Entonces eso es lo que le llamamos genéricos. Ahora, por supuesto, hay medicamentos que generan a veces algunas consecuencias que el mismo medicamento advierte. Mire, este medicamento le va a causar dolor de cabeza, mareos, dolores de cuerpo. Contraindicaciones normales. Y contraindicaciones normales. Sí. Entonces muchas veces el paciente sufre ese tipo de efectos colaterales, pero muchas veces sí le está cayendo mal el medicamento. Hasta el de marca le puede caer mal. Ahí es donde está la acción del médico. El médico le tiene que preguntar a su paciente, mire cómo le ha caído ese medicamento. Entonces, si le cae mal, hay que cambiárselo. Si no lo tenemos en el listado básico y el médico juzga que hay un medicamento que debe incluirse, lo tiene que decir a su comité terapéutico local de su unidad. E inmediatamente la comisión terapéutica central, que es ahora profesional, no escogida de dedo, estudia y ordena la incorporación de ese medicamento a través de los mecanismos legales. Excelente, Entonces, Carlos. eso es la diferencia entre el genérico y el original de marca. Claro, porque es bueno que se genere confianza que es un genérico de alta calidad, que responde a las fórmulas originales y que está fabricado bajo procesos adecuados. Y como vamos para el futuro, Carlos, y como el programa se nos está acabando también, pues yo quisiera resaltar algunas de las visiones que encuentro que ustedes tienen en el ICS para el año 2022. Tú has venido platicando en esos objetivos estratégicos como la ampliación de la cobertura, solidez financiera, prestaciones de calidad, eficiencia, transparencia y control y crecimiento y desarrollo institucional.
pues yo creo que es verdaderamente una visión estratégica muy, muy importante. ¿Cuál es el mensaje, Carlos, que tú quisieras compartir con mi audiencia esta noche? Ya que estamos en esta época de recordar y de avanzar, ¿cuál sería ese mensaje importante que tú quisieras dejarles? Miren, nosotros, el mensaje es que nuestra junta directiva y la administración ha sentado las bases de otro ICS completamente diferente, pero porque hemos tenido autonomía. ¿Cuál es ese ICS completamente diferente? Nosotros no podemos construir 150 consultorios en corto plazo. Nosotros necesitamos incorporar médicos a nuestra consulta externa. Entonces, el siguiente paso es que tenemos que irnos a una externalización de servicios, a una medicina ambulatoria privada. Quiere decir que en primer nivel de atención de salud y tal vez en tercer nivel de atención de salud con subespecialistas, nos vamos a ir a un sistema donde los afiliados van donde médicos privados en una cadena que construya el ICS. Para eso, nosotros ya en los cambios que hicimos en los CAMIP, ya incluimos el expediente electrónico, ya incluimos la receta electrónica, los médicos de visita domiciliaria llevan en su celular el expediente del paciente, la receta electrónica, los médicos de cabecera tienen en su computadora el expediente electrónico, la receta electrónica, de manera que las bases están sentadas para que un médico privado vea en su computadora nuestro expediente y ordene los exámenes y las medicinas que necesita. Las medicinas en los CAMIP le están llegando en 1 o 2 días al paciente. Ese es el futuro del ICS, si verdaderamente el ICS sigue como institución funcionando con autonomía y no regresamos al pasado. Entonces, así como tenemos un país hacia el futuro, tenemos una seguridad social para que proteja a los guatemaltecos. Carlos, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros esta noche. Importante el ver que existe pues una junta directiva que está comprometida con la transparencia, con la rendición de cuentas. Y yo quisiera reiterar y reforzar ese llamamiento que hace el licenciado Carlos Contreras en el hecho de preservar esa autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para evitar regresar al pasado. Ahora que viene un nuevo gobierno, no caigamos en el error de querer volver a abrirle las puertas a la corrupción. La salud de los guatemaltecos es fundamental, la previsión de su salud, la previsión de su incapacidad y de su vejez debe ser primordial. Muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y pues empezamos a desearles desde ya una feliz temporada navideña con esos buenos deseos que estamos viendo que se están pudiendo hacer en instituciones del tamaño del ICS que son tan importantes para nuestra vida nacional. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Gracias.